Y antes de comenzar, primero vamos a verificar que me escuchen y que vean la pantalla. Por favor. Ya, bien, vamos a ver, entonces ayer habíamos quedado en la parte administrativa del reglamento y esta parte administrativa tiene lo que se llama las servidumbres y que es parte de una gran discusión. A veces se arman discusiones bastante estrictas, las discusiones respecto a quién tiene la razón y si me puedes dar o no me puedes dar permiso para tener un paso servidumbral. Entonces, el procedimiento está acá, está en el reglamento y el reglamento es de cumplimiento obligatorio para todos. Entonces, primero lo que tienes que hacer es, si tú estás ayudando, digamos, a tu cliente en obtener, o más bien dicho, en la obtención de un paso servidumbral, entonces tú vas a tener que hacer un informe como proyectista, ¿no es cierto? Y deberás solicitar al predio sirviente el permiso de servidumbre para la ejecución de obras civiles, licitaciones sanitarias, agua potable, alcantarillado sanitario y o pluvial. Normalmente el alcantarillado sanitario y el pluvial, lo que no, como son por gravedad, jamás te van a dar por el agua potable, porque el agua potable viene por presión. Entonces, no importa dónde estés, el agua potable se mueve de acuerdo a la energía, no a la gravedad, no a si el terreno está más elevado o más bajo. En cambio, otra cosa es con el alcantarillado, ¿no? El alcantarillado va a ir de acuerdo a la gravedad. Y eso tenemos que ver. Entonces, en caso de que tengas una respuesta favorable, tienes que firmar un compromiso, convenio de partes y presentarlo a la entidad competente para el cumplimiento de los alcances. Y en caso contrario, no hay acuerdo, el propietario del predio servido solicitará la intervención de la entidad competente para mediar en el conflicto. Muchas veces, cuando el proyectista presenta, y normalmente los parientes, los muy amigos te pueden dar paso servidumbral. Pero, por ejemplo, cuando tienes un poco frente, en 10 metros de frente, la alcaldía te dice que puedes apoyarte en ambas paredes. Entonces, si el predio de abajo, aguas abajo, colina abajo, diríamos aguas abajo, si el predio colina abajo ocupa toda la pared de bote de lado a lado, entonces no hay caso, nadie te va a dar paso servidumbral, porque tendrías que derrumbar parte de su vivienda. Cuando te da un paso servidumbral, el área por donde está pasando la cañería, la tubería de alcantarillado, no puede ser intervenida. Es decir, ni siquiera el propietario del paso que está dando la servidumbre puede construir nada encima. Se queda entonces como si fuese una faja jardín, por ejemplo. Entonces es muy difícil obtener un paso servidumbral. Porque además cuando te den el mismo paso servidumbral, aparte de no poder construir nada encima, tienes que, este paso servidumbral, no sé si aquí estará puesto en vigencia, pero tendrías que inscribirlo en derechos reales, porque es como una especie de copropiedad, ¿no es cierto? Y si no haces eso y ese paso servidumbral no está registrado, el problema es serio. Al lado de mi casa, bueno, mi casa es toda la esquina y no tengo problemas, va a un parque, pero los de al lado ya de mi casa ya tienen en la parte de abajo vecino. Y así ha sucedido con la parte de mi vecina de la esquina, ¿no es cierto? Que en la parte tenía su paso servidumbral por la parte del lote de abajo, porque no había nada en el lote de abajo y seguramente hicieron un acuerdo con su vecino y por ahí había paso servidumbral. Pero ocurrió que el terreno fue vendido y el nuevo dueño
hace un edificio, una edificación que ocupa prácticamente toda la parte de atrás. Ahí se genera un conflicto entonces, ¿no es cierto? Y la vecina dice, oh, momentito, yo tengo mi alcantarillado sanitario por ahí, ¿no es cierto? Y no puedes tú quitarme el derecho que tengo. Uy, ahí se arma un lío, ahí tiene que ver, tiene que venir un proyectista, el de Semapa, tiene que hacer un informe. Si este informe no es convincente a las partes, entonces recurre a la APS. Y la APS da un informe cuasi final. ¿Por qué te digo cuasi final? Porque aún puedes ir a la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Y en la parte civil demandar tus derechos. Pero el juez primero te va a mandar hoy en día a una conciliación. Entonces te van a llamar para conciliar y van a ver si puedes o no conciliar. En caso de que no puedas conciliar, entonces al juez y el juez va a dirimir. Pero como tienes ya el veredicto de la APS, es bien difícil que el juez, casi imposible que el juez, ¿no es cierto?, pueda dirimir en función de sus intereses, no en función, digamos, de la legislatura y de la ley en favor de uno o de otro, ¿no es cierto?, tratando de favorecer. Eso no se puede hacer. Porque, claro, como ya tienes un veredicto de la APS, puede el juez fácilmente tener una acusación de prevaricato. Entonces, lo que la APS dice es casi ley y se va a aplicar. Entonces, a solicitud del interesado, en este caso la entidad competente que es Semapa, emite un informe técnico de declaratoria de servidumbre, ¿no es cierto? Y toma en cuenta todos los criterios técnicos que deben haber. En caso de respuesta desfavorable del propietario del fondo sirviente, podrán pedir la participación de la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental o de la Sociedad de Ingenieros Ambientales como instancia dirimitoria para emitir una opinión técnica definitiva. Como les digo, aún con esta parte del informe técnico que pueda dar la ABIS, que es la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, tú puedes recurrir todavía a la vía ordinaria. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿No es cierto? Todas las instalaciones sanitarias son de responsabilidad del predio beneficiado, es decir, del fondo servido. Entonces vas a tener primero que garantizar la calidad de los materiales y garantizar la buena ejecución, ¿no es cierto?, para que no haya problemas en el futuro. Las obras correspondientes a una servidumbre deben diseñarse sin poner en riesgo la seguridad física del fondo sirviente. En realidad, si hay una edificación por donde va a pasar el alcantarillado, no te van a dar servidumbre. Es imposible. ¿No es cierto? En caso, dice el propietario del predio beneficiado, tiene que asumir toda la operación y el mantenimiento, ¿no es cierto?, de la tubería, de la parte de su tubería y de la parte de tubería que está yendo por el predio vecino, el que te da el fondo sirviente, en otras palabras, ¿no es cierto? O sea, el lote que hace de fondo sirviente. Entonces, para no hacer operación, ¿qué tal si tapas el alcantarillado y rebalsa en lo del vecino? Te va a tragar el vecino, ¿no es cierto? Porque vas a inundar de caca todo su jardín. Y entonces, obviamente, tienes que tener la mejor calidad posible en en el alcantarillado sanitario. ¿No es cierto? Bien, si hay acuerdo, ¿no es cierto?, y previa aprobación de Semapa, el predio sirviente podrá utilizar parte o el total de las instalaciones sanitarias de la servidumbre de paso. En otras palabras, si tú como lote beneficiario de la servidumbre tiendes un alcantarillado, el propietario que está colina abajo puede
fácilmente tiene el derecho de conectarse ya a lo que tú has puesto. Y todavía sigue siendo tu responsabilidad el mantenimiento del alcantarillado sanitario que pasa por el fondo sirviente. ¿No es cierto? Y la aplicación de la concesión de servidumbre será de acuerdo al procedimiento administrativo establecido por la autoridad de regulación y las normas legales vigentes. Aquí entra la APS, ¿no es cierto? Y a veces va a entrar lo que viene a ser la judicatura civil, ¿no es cierto? Ahí, como te digo, vas a entrar últimamente, el año pasado creo, hay los jueces conciliadores, ¿no es cierto? En vez de entrar a juez, entonces viene el conciliador y trata de conciliar ambas posiciones. ¿Es fácil alcanzar una servidumbre? No, no lo es. Es mucho, muy difícil. Si el técnico de CEMAPA viene y ve que tú, por ejemplo, tienes la opción de cavar, digamos, cavar hasta los 5 metros que dice la alcantarilla sanitaria, te dice nomás, cava nomás aquí, saca a la calle de arriba, pero es que voy a cavar mucho, no importa, cava nomás. Llegas a la esquina, das la vuelta y al dar la vuelta ya encuentras la pendiente positiva. Y algún rato vas a recuperar tu excavación, ¿no es cierto? En sentido de que va a ser cada vez menos la excavación hasta encontrar la próxima cámara de alcantarillado. Eso le ha sucedido a un amigo que comerciaba con casas, compraba lotes, construía casas y las vendía. Pero hasta que obviamente compró una casa en la parte de arriba, casi estaba al medio su lote de la cuadra, y CEMAPA le ha obligado a ir desde donde está su casa hasta la esquina y bajar hasta encontrarse con el alcantarillado sanitario público. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata el plazo servidumbral. Bien, aquí en los requisitos generales, ¿no es cierto? Lo principal es lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Quién elabora? Aquí está. Antes, en la antigua RENISDA, hasta los arquitectos podían hacer las instalaciones sanitarias. Hoy en día no. ¿No es cierto? Involucra responsabilidad profesional y civil correspondiente a la Ley 1449, Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería. Entonces nos hemos amparado en eso, los ingenieros sanitarios, y hemos dicho, momentito, aquí los únicos que pueden hacer diseños de redes de alcantarillado o agua potable son los ingenieros civiles, sanitarios e hidráulicos, respaldados por el Registro de Sociedad de Ingenieros SIP y acreditados a la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria. En otras palabras, el proyecto que tú vayas a hacer, cualquiera que sea primero va a ir a ABIS, que es la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria. Ahí van a hacer una revisión en ABIS, ¿no es cierto? Y después recién va a ir a CEMAPA. Y lo primero que va a ver ABIS es si estás o no estás registrado. ¿No es cierto? Si no estás registrado, ni te va a tomar el proyecto. Pero no solamente que estés registrado así, puedes ser ingeniero estructurista y no interesa a ABIS que seas estructurista. Tú tienes que demostrar que has hecho la mención sanitaria. Y cuando has hecho la mención sanitaria en tu egreso, ¿no es cierto? Entonces recién la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria te va a inscribir y después vas a ser uno de los miembros oficiales de ABIS. Entonces, es esto lo principal que se ha logrado
ya a partir de julio de la promulgación de la presente reglamento de instalaciones. Y es bien lógico, señores. Cuando tú vas a la alcaldía municipal llevando unos planos arquitectónicos, a ver, firma tú como ingeniero civil, pero se dan vuelta como media en la alcaldía, ¿no es cierto? Y dicen, ah, tiene que estar sellado por el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos lo que más tiene es arrogancia y se permite, que se llama, opinar sobre problemas de ingeniería muy fácilmente. Al revés no sucede porque los ingenieros somos más callados, creo, o menos políticos seremos, no sé. ¿No es cierto? Y entonces no opinamos demasiado. Por ejemplo, deberíamos opinar mucho respecto a, digamos, cómo se ve la ciudad preventivamente, ¿no es cierto? A la Laguna Dalai también deberíamos, como Avis, opinar, ¿no es cierto? Entonces, tendremos varias cosas a este respecto, ¿no es cierto? Entonces, todo, todo el proyecto debe estar firmado por el proyectista, ingeniero, ¿no es cierto? Y el proyectista es el responsable de la aplicación estricta del reglamento del RENISDA, ¿ya? Avis no te va a pasar, pero ni a patadas, si no está bien hecho, ¿no es cierto? Bien, hay una parte que son de la ejecución de obras. Esto no se está cumpliendo, se debería cumplir. Cada constructor debería tener un ingeniero sanitario que esté afiliado a ABIS como supervisor de la parte de ingeniería sanitaria. Eso no se está haciendo por el momento. Algún rato vamos a tener que sentarnos en ABIS y vamos a tener que exigir el cumplimiento a la alcaldía municipal, ¿no es cierto? Y con ello vamos a ver si los proyectos corresponden a lo que en la realidad se va a hacer en un proyecto de agua potable en una edificación. ¿Qué se necesita entonces? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tienes que tener cuando tienes que aprobar un procedimiento administrativo? Primero, el certificado de accesibilidad. Eso te da CEMAPA, ¿no es cierto? Y te dice, aquí está abajo, cuál es la factibilidad técnica, considerando la conexión de inmuebles y respecto a las redes existentes. De todo, de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. Entonces, el que te da la certificación es ABIS. Yo me acuerdo cuando estaba de jefe de infraestructura, una vez me llamaron del seguro universitario. En la parte antigua del seguro universitario y en la parte de abajo, en el sótano, estaba emergencias médicas. Y un poquito más al fondo estaba ecografía y rayos X. Cuando llueve, cuando llovía, los rayos X se inundaban normalmente, ¿no es cierto? Entonces ponías un pozo y bombeabas para que no se inunde esa parte de rayos X. No sé con qué estará ocupado ahora, ¿no es cierto? Antes lo que era emergencias. Pero han construido un edificio enorme al frente del seguro universitario. Yo les dije, esto es un grave problema. Necesito, y entonces hay que ver si tienen o no el certificado de accesibilidad, ¿no es cierto? Porque de hacer el desagüe de una casita se convirtió el desagüe de un edificio bastante grande, ¿no es cierto? Con muchos habitantes. Presentación y aprobación del proyecto. En nuestro caso tiene una presentación a ABIS. ABIS pasa al CEMAPA. Y recién CEMAPA te da la autorización para hacer el contrato. Entonces, con el contrato vas a tener la autorización de ejecución de obras, ejecutan las obras, se abren las inspecciones técnicas, se hace la desinfección sanitaria, la recepción de obras y se hacen las conexiones.
Todo esto entonces está explicado ¿no es cierto?, en el reglamento, cómo se hace. Pero para esta parte es mejor tener lo que nosotros utilizamos aquí en Cochabamba. Nuestra autorización, la ejecución de obras, tal cual dice las modificaciones a las obras, en fin. Pruebas e inspecciones técnicas, las pruebas hidráulicas. Nada de tener un poquito en las pruebas hidráulicas porque es necesario hacer la prueba hidráulica. Si después de construido, que esté todo bien con yeso y pintado, ocurre que hay una fuga en el agua caliente o el agua fría, te la van a reparar, van a abrir nuevamente la pared y te la van a reparar como fuga. Pero cuando vuelves a poner y vuelves a pintar, aun cuando pintes la pared entera, va a aparecer siempre una mancha de dónde estaba el error. No hay duda de eso. No hay cómo hacer perder eso. Ni el mejor pintor puede hacer perder eso. Entonces, a veces, cuando sucede eso, ay, Dios santo, ponemos un empapelado o podemos poner una pintura de esas decorativas, ¿no es cierto?, con textura, eso sí. Pero pintar así como estaba pintado tu pared en, qué sé yo, en un tema crema, yeso, color, ya, nunca más vas a poder hacer desaparecer. Entonces vas a tener que proveer la instalación. Y aquí están los parámetros de prueba. Cuando tienes directo sin bombeo, indirecto con bombeo, cuántos son los 10 primeros minutos en megapascales y los 20 siguientes minutos también en megapascales. ¿No es cierto? No te olvides que las tuberías que vas a emplear tienen como mínimo una resistencia de clase 9, quiere decir resisten 90 metros columna de agua, 9 bares, 0.9 megapascales. ¿No es cierto? Entonces, a un pascal es un cachito más, ¿no es cierto? Y tu tubería debería resistir entonces 1 megapascal por 20 minutos. Si es que es sin bombeo. Si es que es con bombeo directo, peor. Ya vamos a ver qué son los sistemas directos y qué son los sistemas indirectos. Si es directo con bombeo, entonces vas a aguantar solamente 0.6 megapascales, o sea, 60 metros de columna de agua. En los tanques se hace la prueba de estanqueidad, ¿no es cierto? Se llena el estanque, ¿no es cierto? Y se deja por lo menos una semana. Si al día siguiente vas a ver qué ha pasado con tu tanque, vas a ver manchitas de humedad, ¿no es cierto? Eso es porque no se han secado los poros todavía y algunos poritos que están abiertos. Entonces tienes que dejar que el hormigón siga absorbiendo agua hasta que llegue un momento en que no va a absorber más agua. Y el tanque es perfectamente estanco. Una vez que has hecho eso, vuelves a llenar el tanque y entonces recién vas a hacer la medición de niveles. ¿No es cierto? Tienes que hacer niveles. Por ejemplo, y eso sucede en todas las obras hidráulicas. Por ejemplo, ayer nomás hemos hecho la prueba hidráulica de la calle Santibáñez y la calle General Achá. Para hacer en la mañana eso, en la noche han cargado de agua. Presurizan más o menos a 60 metros de columna de agua. Y después, en la mañana, cuando van a hacer la prueba hidráulica, ya elevan a la presión de prueba y la mantienen así por 4 horas. Claro, yo soy muy estricto en eso. Les estoy obligando a hacer eso. Pero en realidad, que me hagan la prueba con la presión de funcionamiento. Pero bueno, ahí está. Entonces, primero siempre se llena de agua. Siempre hay, incluso el plástico chupa un poquito de agua. Más el tanque va a chupar agua, mucha agua. ¿No es cierto? Alguna vez alguien me dijo, un bandido me dijo, oiga, ingeniero, sí, enturbie el agua ¿qué se llama?
arcilla. ¿Y para qué quieres que enturbie? A ver, hágame caso. Enturbias el agua con arcilla y las moléculas de arcilla y los coloides van y sellan los intersticios que podrías haber dejado en el hormigón. Y entonces ya se vuelve estable. Entonces, esa es la prueba hidráulica que es para el agua potable. ¿No es cierto? Después hay inspecciones técnicas, como les he dicho, ya no hacemos, ¿no es cierto? Inspecciones técnicas de bajantes y de instalaciones. Lo único que vemos es que el alcantarillado sanitario de tu edificación vaya al alcantarillado público, sanitario, pero ¿no es cierto? Y hacemos pruebas, estas son las pruebas de bajantes sanitarios, ¿no es cierto? Entonces se hace por tramos y se llena un tramo, ¿no es cierto? A la presión de 3 metros de columna de agua, por 15 minutos nada más, ¿no es cierto? Y debes tener estanqueidad. En la prueba hidráulica de bajantes sanitarios y pluviales, el ensayo deberá asegurar la presión resultante en el punto más bajo, que no exceda 6 metros de columna de agua. No te olvides que es un edificio. Cuidado, estés cargando pues demasiado, ¿no es cierto? El agua, el alcantarillado no está hecho para trabajar a presión. Es por eso que manejamos estas presiones nada más. ¿De acuerdo? Con aire y humo no hacemos. Normalmente, ¿ya? Se puede, está especificado en el reglamento. Si hay algún constructor que te dice voy a aplicar el reglamento y conoce el reglamento, entonces te puede obligar a ti como supervisor a aplicar el reglamento. Luego vamos a tener la desinfección de las tuberías de agua potable. Aquí es una otra operación clave, ¿no es cierto? Dice, para la desinfección vas a utilizar productos clorados como hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. El hipoclorito de sodio tiene menos poder desinfectante que el hipoclorito de calcio, ya que solamente produce con el agua un ion de ácido hipocloroso, que es el que desinfecta. En cambio, el hipoclorito de calcio produce 2 de ellos, o sea que tiene, digamos, un poder desinfectante del doble. Este hipoclorito de calcio viene granulado, viene como un balde de pintura, pero granulado, ¿ya? Y se conoce comercialmente con el nombre de HTH, High Tension Hypochlorite, HTH. Entonces, con eso tú puedes desinfectar. Agarras, diluyes a concentración de 10 al 15%, ¿no es cierto? Y de 60 a 70% de cloro libre respectivamente. Si es con hipoclorito de calcio, es 60-70%. ¿Ya? Porque tienes el doble del poder desinfectante. Se aplica una solución de cloro con una dosificación no menor a 50 miligramos por litro, manteniendo un tiempo de retención de 3 horas. Eso liquida todas las bacterias. Una vez que has hecho eso, largas el agua, dejas que se vaya a la alcantarilla pluvial, ¿no es cierto? Y luego ya tienes libre para poder poner en funcionamiento tu tanque. El tanque también tienes que desinfectar, ¿no es cierto? Hay que lavar las paredes con cepillo con una solución de hipoclorito a 150 miligramos por litro. Los que han hecho plantas de tratamiento conmigo o van a hacer plantas de tratamiento conmigo, vamos a ver soluciones, ¿ya? Y en las soluciones vamos a cargar, entonces, ¿qué cosa quiero decir al 10%? ¿Qué cosa quiero decir cuando hablo de 50 miligramos por litro? Entonces, el peso que tú vas a tener, como les digo, viene sólido, es para esta dotación, necesito, es en miligramos por litro la solución a prepararse. ¿A qué solución? 50, 100, ¿cuántas soluciones? El volumen del reservorio o del balde de agua, el porcentaje de cloro activo. El hipoclorito de calcio tiene, creo, si mal no recuerdo, hasta 70 por ciento de cloro activo. Solamente los elementos químicos pro-análisis, PA, pro-análisis, son 100% puros, pero eso es para laboratorio. Comercialmente no te van a vender nunca un
producto que sea 100% puro. No hay eso. Entonces, aquí es el porcentaje de pureza multiplicado por 10, que es un factor de corrección. ¿No es cierto? No les aconsejo hacer por inyección continua, por lo tanto, olvídense de esto, de esta parte. Luego recibes las obras y haces la conexión domiciliaria. ¿Quién es el responsable? Obviamente, el proyectista. Y corresponsabilidad del supervisor de obra. Bien, eso es en lo que se trata de las partes de partes administrativas. Vamos a ver la parte administrativa que viene por parte de ABIS. Esto es una parte del tríptico que te entrega ABIS en el momento en que tú te estás inscribiendo, ¿no es cierto?, a la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria. Y estos son los requisitos para la presentación para proyectos de instalaciones sanitarias. ¿Qué tiene que tener entonces una instalación sanitaria? Tiene que tener una memoria descriptiva y una memoria de cálculo, ¿no es cierto? Tiene que tener además cómputos métricos, ¿no es cierto? Tiene que tener todas esas cosas. La memoria descriptiva dice, como su nombre indica, una descripción del tipo de proyecto que estás haciendo. ¿Qué artefactos sanitarios, qué facilidades sanitarias tienes en la edificación? Todas esas cosas vas a ver en esta parte de la memoria descriptiva. Entonces, tipo de proyecto en este orden. Tipo de proyecto, descripción del inmueble, ubicación, número de plantas, uso, etc. Entonces, yo para el próximo sábado, la próxima clase, ya tengo que ver de ustedes la presentación de la casita unifamiliar, hasta máximo 2 pisos que pretenden utilizar en el taller de diseño de instalaciones sanitarias. Eso es este sábado que viene, creo. A ver, vamos a ver, no me estoy acordando muy bien. Sí, es este sábado. Vamos a hacer este sábado. Muy bien, señores. Después, porque yo tengo que ver si puedes, en lo que me vas a presentar, si tienes la ubicación, el número de plantas, el uso. Quiero ver todas estas partes para poder aprobarte el plano que tú vas a emplear en el diseño que te voy a pedir para esta primera parte. ¿Qué vas a diseñar? Agua potable, fría, agua caliente, alcantarillas sanitarias, agua pluvial, sistema contra incendios, el cálculo de la dotación diaria, el cálculo de dotación por personalidad de acuerdo a las tablas, del Reglamento Nacional de Instalaciones, tercera revisión de noviembre del 2011. No sé, creo que de julio del 2011 tenemos, ¿no? Sí, les he dado de julio. Entonces hay que bajar del internet la tercera revisión de noviembre del 2011. ¿Ya? Yo también la voy a bajar para que ustedes estén conforme con este requisito que tiene ABIS para poder hacer los diseños. Entonces, tienes la tabla 1.2 de dotaciones, la tabla 1.1 de tasa de ocupación de edificios públicos privados, página 133, tabla 1.3, cuadro de dotaciones comerciales y públicas. Para el sistema de agua caliente se debe tomar en cuenta la tabla 1.16 de la página 162 de esta tercera edición del reglamento y calcular la dotación diaria para este sistema, que debe estar incluida en la sumatoria final de la dotación diaria. O sea, la parte de agua que tú vas a calentar, tienes que tomarla en cuenta para la sumatoria final de la dotación diaria. Después tienes para la dotación contra incendios, cálculo obligatorio para edificios mayores de 3 pisos.
En el caso que nos ocupa, que es simplemente una casita unifamiliar de 2 pisos, no vamos a hacer, ¿ya? Entonces, solamente aquí te dicen qué vas a hacer, dónde está la página, que te menciona el volumen mínimo de reserva para incendios que nunca deben ser menores que 7.5 cubos o 7.500 litros. Ya es un tamaño relativamente grande de tanque que sirve solo para hacer lucha o combate contra incendios. La incorporación de extintores debe estar técnicamente sustentada. A veces tenemos extintores en los edificios, pero el agua, por ejemplo, no sirve para, digamos, apagar un incendio cuando tienes incendio por falla eléctrica. Si le metes agua a la falla eléctrica, vas a tener varios muertitos. No solo uno, ¿no? Varios muertitos. Tiene que ser nomás con extintores, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no es cierto? Cuando tienes combustibles tampoco puedes echarle, ¿no es cierto? Vas a propagar el fuego nada más, ¿no es cierto? Bien, eso es en cuanto te están pidiendo de la parte administrativa, ¿no es cierto? Los valores importantes deben ser incluidos en la memoria de cálculo, son los volúmenes de tanque cisterna elevado, diámetro de la acometida. Yo siempre insisto en que esto sea muy clarito, porque cuando CEMAPA te vaya a hacer el contrato, tiene que saber el diámetro de la acometida a la cual tú estás postulando. En caso de diámetros mayores a 3/4, la decisión de combinar el número de acometidas para el diámetro calculado queda a cargo de CEMAPA. CEMAPA te va a decir si vas a tener 2 medidores de 3/4, un medidor de 2 pulgadas, no sé. Para edificios, debes calcular los sistemas de agua en la forma separada, es decir, agua potable, agua caliente, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial son subcapítulos. Ahí tienes que tener tubería de succión para el bombeo, ¿no? Tubería de succión, impulsión, distribución, montantes, presiones. Todo esto tienes que tener tal cual te están diciendo acá, en ese orden, ¿no es cierto? La memoria descriptiva. Y en la memoria de cálculo justifica técnicamente el diseño de sistemas de agua potable, fría y caliente y sistemas contra incendios. Es responsabilidad del proyectista, se debe cumplir como mínimo lo solicitado en el RENISDA, tabla 1.5, velocidades máximas admisibles, ¿ya? Página 143. Entonces, tu red de agua potable fría y caliente la vamos a verificar, a ver cómo te ha ido con las velocidades. Eso es una primera cosa que vamos a ver. Tienes que tener los cómputos métricos y tienes que dar las especificaciones técnicas. En los planos, aquí están los planos, voy a conseguir un mejor escaneo de esto. Esto no está bien escaneado, ¿no es cierto? Voy a conseguir un mejor escaneo y les voy a enviar esta parte donde están las condiciones con el formato de la carátula. Este carátula debe ir pegado en un folder amarillo. Cuando te van a dar, vas a ir a CEMAPA para entregar a Avis para entregar tu proyecto. Avis te va a pedir el plano original arquitectónico aprobado. Eso para saber que el proyectista no está dibujando, pues, no está haciendo dibujo libre, sino está haciendo un proyecto que corresponda a una edificación ya aprobada. Ese plano arquitectónico te lo va a devolver porque no va a ser propiedad, no es parte, ¿no es cierto?, de lo que va a ser archivado. Sí van a archivar una copia de eso, ¿no es cierto? Y a partir de ello, todo lo que corresponda a el proyecto. Entonces vas a tener una copia para Avis, una copia para CEMAPA y una copia para el propietario, ¿no es cierto? Porque es el propietario el que te está pagando por el proyecto y tienes obviamente que responderle a él
con un diseño, con sus planos, con todo, tienes que entregar al propietario debidamente aprobado. El contrato es otra cosa, el contrato depende del propietario, pero de ti, proyectista, depende llevar todo esto por Avis, peregrinar por Semapa y conseguir la aprobación. Los costos de la aprobación, ahora no tengo idea, voy a pasar por Avis, puesto que mi hijo Sergio acaba de concluir el mercado de Coraca, que es una instalación, y voy a ir a ver cuánto cuesta, porque Avis tiene tarifa, ¿ya? Y esa tarifa la debe pagar, obviamente, el que te ha contratado, pero tú tienes que decirle cuánto va a costar, ¿ya? Entonces, esas cositas voy a intentar en el transcurso de esta semana ir a Avis. Ya me han pedido que vaya a Avis para que ponga al día algunos de mis datos. Bien, hasta aquí entonces tenemos todo lo referido al marco normativo. ¿Alguna pregunta? Bueno, Ingeniero, buenas noches. muchachos, entonces el próximo sábado espero que tengan su, ¿qué se llama? Su planito. No quiero en AutoCAD porque saben que no les voy a recibir si no está hecho a mano. Entonces, lapicito rojo, lapicito azul, lapicito negro, como cuando estábamos en colegio, muchachos. ¿No es cierto? Para poder rayar el agua potable, el agua caliente, el agua negra y el agua pluvial. El código de colores está aquí. Agua fría, azul. Agua caliente, rojo. Alcantarillado sanitario, cafecito. Ventilación, cian o celeste. Sistema contra incendios, anaranjado. Y desagüe pluvial, verde. Entonces son esos los colores que vamos a emplear. ¿Ya? Sábado entonces quiero ver sus planitos, por favor. Y no pongan un plano del semestre anterior ni del semestre anterior, que los tengo todavía en mi computadora y me acuerdo mucho muy bien de cuáles son los planos que han presentado mis alumnos en proyectos pasados. Los únicos que tienen el derecho a eso son los que están repitiendo el semestre. ¿Ya? Muy bien, señores, muchas gracias. Nos vamos a ver el día sábado entonces.